Es imposible ser matemático sin ser un poeta del alma. El grafiti representa un poco de la obra y vida de la matemática Sofía Kovalevskaya, quien vivió de 1850 a 1891. Fue la primera mujer que se doctoró en matemáticas y consiguió ser profesora de una universidad, además de escribir distintas obras literarias. Nació en un pueblecito de Rusia, donde vivió su adolescencia, en una época en la que a las mujeres se les negaba totalmente de autonomía y les estaba totalmente prohibido asistir a la escuela o a la universidad. Su genio matemático, su espíritu libre y su especial personalidad para superar las barreras que se interponían a sus aspiraciones le permitieron alcanzar las más altas cotas del pensamiento científico. Su talento literario fue plasmado en su obra autobiográfica Recuerdos de la infancia, relato que nos narra sus vivencias y sentimientos durante la niñez, además de describir los problemas y los ideales de la sociedad rusa de la segunda mitad del siglo XIX. El 15 de enero de 1850 nació en Moscú. Su padre, Vasily Korbin-Krukovsky, era general de artillería y su madre, Elisaveta Schubert, 20 años más joven que su marido, era la hija del astrónomo de origen alemán Fyodor Fyodorovich Schubert, ambos pertenecientes a la realeza rusa y frecuentaban ambientes intelectuales. Fue la segunda hija del matrimonio. Su hermana, Aniuta, era 6 años mayor y Feida, su hermano menor, era 3 años más pequeño. A la edad de 13 años comenzó a mostrar unas increíbles cualidades para la álgebra, pero debido a los valores de aquella época, su padre había decidido frenar sus estudios. Pese a esto, consiguió estudiar algunos libros de matemáticas a escondidas en su casa. Un vecino, que era profesor de física, dejó a la familia una copia de su nuevo libro, el cual Sofía comenzó a estudiar. En cuanto este profesor escuchó sus explicaciones y todas las deducciones que había hecho de todo aquello que no conocía, quedó estupefacto y recomendó a la familia facilitar a la niña una educación en el estudio de las matemáticas. Hacia 1865, su familia se trasladó a San Petersburgo para que de esta forma ella y su hermano menor pudieran continuar con sus estudios. Ella estudió geometría analítica y cálculo infinitesimal. Su profesor quedó asombrado debido a la rapidez con la que ella comprendía complejos conceptos matemáticos, mencionando que parecía que los hubiera sabido de antemano. Sofía recordó que cuando fueron a vivir al campo no había suficiente papel pintado para todas las habitaciones y el cuarto de los niños fue empapelado por un libro litográfico de Ostrogradsky sobre cálculo diferencial e integral. Debido a esto se había familiarizado con muchas fórmulas matemáticas y aunque en aquella época carecían de sentido para ella, cuando comenzó a estudiar estos conceptos tuvo la sensación de que ya los conocía. Por aquel entonces, en Rusia, entre la juventud, había un auge en el movimiento nihilista. Este preconizaba la liberación de los esclavos, la emancipación de la mujer y la importancia de las ciencias y la educación. Además, se rebelaba contra todo tipo de autoridad. Debido a la prohibición del acceso a las mujeres a la universidad, las jóvenes habían encontrado una forma muy peculiar para conseguir salir de Rusia y poder estudiar. La estrategia era convencer a un joven que compartiera sus mismas ideas y poder contraer un matrimonio de conveniencia. Sofía, acompañada de su hermana y algunas amigas, decidieron ponerlas en práctica. El elegido por Sofía fue Vladimir Kovalevsky, un joven que pretendía continuar sus estudios en Alemania. Pese a la oposición de su padre, ya que Sofía tenía solo 18 años, lograron convencerlo,
La boda se llevó a cabo ese mismo año, en 1868. En 1842, Cauchy había demostrado la existencia de solución de una ecuación en derivadas parciales lineales de primer orden. En la misma época, Weierstrass, que no conocía los trabajos de Cauchy, demostró la existencia y unicidad de la solución para un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias y propone a Sofía extender estos resultados a un sistema de ecuaciones en derivadas parciales. Este teorema, elaborado independientemente del de Cauchy, generaliza sus resultados y establece unas demostraciones tan simples y completas, además de elegantes, que son las que se exponen en la actualidad en los libros de análisis. Sofía, además, llegó a ser amiga y colega de los más grandes matemáticos de la época, como Picard, y de grandes científicos como Darwin. Realizó trabajos de investigación sobre la teoría de ecuaciones en derivadas parciales, suplementos y observaciones a las investigaciones de Laplace sobre la forma de los anillos de Saturno y sobre la reducción de una determinada clase de integrales abelianas de tercer orden a las integrales elípticas, con los que obtuvo su grado de doctora en 1874. Por este mismo año, Kovalevskaya defendió su tesis doctoral por la Universidad de Göttingen, aunque seguía sin poder ser profesora. Volvió a Rusia y se le ofreció únicamente un puesto para la enseñanza secundaria, que rechazó con amargura e ironía, diciendo que nunca se le dio bien la tabla de multiplicar. Sobrevivió escribiendo críticas de teatro y algunos artículos de ciencia para un periódico de San Petersburgo, ya que Vladimir, su esposo, era incapaz de conseguir un puesto académico por aquel entonces. Hacia 1878 tiene una hija y 2 años después vuelve a las matemáticas. Durante la primavera de 1883, su marido Vladimir se suicida. El matemático sueco Gösta Mittag-Leffler le ofrece un puesto en Estocolmo, donde en 1884 se convierte en la primera mujer catedrática en ciencias en la Europa del Norte. Poco después, la Academia Imperial de las Ciencias rusa la nombra académica, aunque siguen sin permitirle ser profesora en Rusia. Posiblemente la investigación más importante fue la que realizó sobre la rotación de un cuerpo sólido alrededor de un punto fijo, por la cual recibió el premio Bordin de la Academia de Ciencias de París y más tarde el premio de la Academia de Ciencias de Suecia. Ambos trabajos fueron publicados en el Acta Matemática. Una de las aplicaciones más importantes de la mecánica newtoniana es el estudio del movimiento de un cuerpo. La Academia de Ciencias de Prusia había propuesto un problema para un concurso los años 1855 y 1858, pero nadie se había presentado. Sofía resolvió de forma analítica las ecuaciones del movimiento, planteó un sistema de 6 ecuaciones diferenciales, consideró el tiempo como una variable compleja y analizó los casos en los que las 6 funciones implicadas, las 3 componentes del vector velocidad angular y las 3 del vector unitario vertical aceleración de la gravedad, fueran funciones meromorfas del tiempo. Con este planteamiento, los movimientos estudiados por Euler y Lagrange eran casos particulares. Además, encontró un tercer caso y lo estudió. Con ello, este problema quedaba analíticamente resuelto. No obstante, el 10 de febrero de 1891, justo en la cúspide de su prestigio internacional, muere de gripe. Debido a su dedicación simultánea de sus 2 grandes pasiones, las investigaciones matemáticas y la literatura, causó un cierto descontento en muchas personas a su alrededor. En una carta escrita por ella misma, comentaba que no era para nada extraño, ya que tanto el poeta como el matemático debían ser capaces de profundizar en la realidad y de esta forma ver lo que los demás no ven. Además, la matemática, para ella, era la ciencia que exigía más imaginación.